Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia. Una vez más compartimos esta edición de Superando Nuestros Límites, la número 160. Es decir, sería como la cuarta o la quinta de nuestro tercer año en curso. Enhorabuena, gracias a Dios y a vosotros. En todo caso, bajo la premisa de la felicidad, de la dicha inagotable de ser, de la luz, de su resplandor crística, solar y logoica, paz a todos vosotros en el nombre del Cristo nuestro Salvador, Jesús, a vuestros corazones y a vuestro espíritu. Que la sobreabundancia de su misericordia esté en sus vidas, en sus hogares, plenamente. En esta transmisión, en gozo, en dicha por realizarlo desde el punto de vista espiritual, porque compartiré, de hecho, en esta hora, los anhelos, la comprensión, la enseñanza luminosa que siempre hemos compartido y que nos conducirá debidamente vivenciada en forma particular e íntima a la realidad, al objetivo, a las regiones de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Vamos, Waldo, a un corte musical para dar comienzo plenamente y desarrollar nuestra edición 160 de Superando Nuestros Límites. Y dando ya desarrollo, quiero dejar en claro totalmente el contenido sintético de nuestras tres últimas ediciones, donde hablamos acerca del arrepentimiento del primer misterio de Pista y Sofía, y en ese punto la aclaratoria es la siguiente, para los que tengan conocimiento al respecto, para orientación, claro está, superior. Las 12 potestades en sí no son, del ser, no son los 12 sentidos espaciales desarrollados por el iniciado, por el adepto, por el que se esté cristificando. No. Esos 12 sentidos sí se relacionan, pero eso es distinto. Esto es importante porque nos permite dilucidar y tener entendimiento y no confusión sobre los misterios de Pista y Sofía. Lo otro importante es comprender definitivamente que lo que nos mantiene, dijéramos, firme en el sendero de la luz, en el sendero de la cristificación, en el camino de la autorización íntima del ser, en la vivencia de la palabra del Cristo en carne y sangre diariamente, es la negación que Él dijo: niégate a ti mismo, es decir, la muerte del yo. Sé que esto realmente a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar, pero soy insistente, incisivo, contumaz al respecto, porque es la vía, es el sendero y es la garantía de que estamos en el sendero de la luz. Porque quien no muere en el yo realmente no se desarrolla en el ser, en la luz, y descenderá tarde o temprano al abismo de perdición, porque desarrollará las fuerzas nefastas de la naturaleza en su forma desproporcionada, es decir, las potencialidades nefastas activas del abominable órgano contractiguador. En todo caso, eso está escrito, y si tuviéramos más tiempo, con mucho gusto lo aclararíamos más profundamente, pero la síntesis es esta:
quien no muere en el yo no puede amar. Quien no puede amar no puede ser salvo. Y para ser salvo hay que servir de recepción a nuestro Cristo íntimo, y quien tiene el yo activo y le adora o tiene alianza con él o adora el yo no puede adorar al Cristo íntimo. Esto es definitivo y es un principio, dijéramos, axiomático. Ahora bien, en esta mañana, ¿qué quiero compartir? Quiero compartir unas palabras extraordinarias de Hechos, capítulo 8 y verso 32, donde dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí hay dos enseñanzas tremendas, terribles, extraordinarias, que no concuerdan con el conocimiento mayoritario de la mayoría que estudia estos versos en forma literal, en forma intelectual, en forma, dijéramos, lógica formal. Pero para quienes tienen entendimiento, para aquellos que tienen la riqueza espiritual de la revelación por parte del Espíritu, para aquellos que poseen el don del discernimiento, de la ciencia, del espíritu de escudriñar, sabrán que en este caso nuestro Cristo adorable, nuestro Salvador, no tiene descendencia. Aquí está claro. Y lo segundo es que confirma la palabra de Isaías. ¿Cuál palabra de Isaías? El capítulo 53, donde él, en el verso 7 dice, estuvo en severa estrechez, y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación, y como una abeja que delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abrió la boca. Esto lo dice Isaías mucho tiempo antes de que sucediera el drama cósmico que representó nuestro Salvador Yeshua en Pandirá. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que Isaías, un verso anterior, el verso 6, nos dice, como ovejas todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido, y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. ¿Qué está claro en este verso 6 del capítulo 53 de Isaías, que confirma Hechos 8? De que cuando nosotros transitamos nuestro propio camino, erramos. Y la metáfora o la alegoría o la parábola es que somos semejantes a ovejas. Una oveja necesita realmente, según todos los siglos de tradición humana, que es un animal que proporciona todo, pero también hay que entregarse a él. Es decir, lo que se llama el pastoreo. Cuidarle, asearle, guiarle, protegerle. Ese es nuestro estado. Pero cuando esa oveja, dijéramos, parabólicamente hablando, metafóricamente hablando, se aleja de su pastor, entonces sufre las consecuencias del error, porque se aísla, porque ella en sí misma no se puede sostener,
bajo el imperio nefasto que la acechará en la naturaleza. Es lo que nosotros hemos visto. Ahora bien, si nosotros somos ovejas errantes, significa entonces que si yo pertenezco a tal o cual culto, ya no soy un oveja errante porque tengo una guía. Hay un líder, llámesele como se le llame, que nos guiará. ¿Será eso así? Porque si nosotros estudiamos a Pablo, vemos que Pablo, perteneciendo a la tradición, educado por Gamaliel, dentro de la orden de la rigurosidad de los estudios de aquel entonces, siendo él fariseo, si recuerdo bien, y estricto, estaba equivocado con respecto al Cristo, porque era la buena nueva, y el Cristo hace que él se arrepienta y se convierta. ¿Qué quedará de nosotros? Porque si él, estando educado bajo la luz de la tradición y estaba equivocado, debiéramos reflexionar todo si nos está pasando como Pablo de Tarso. No en el sentido de plantearles a ustedes que están, dijéramos, andando en un camino equivocado y que necesitan redireccionarse. No, lo que quiero decir es la enseñanza de Isaías, que dice: nosotros estamos errados porque andamos nuestro propio camino. ¿Qué significa esto? Viene la aclaratoria. A mí un pastor, un líder espiritual, por muy brillante que sea, puede guiar mis pasos. Puede pensar por mí, puede sentir por mí, puede resolver mis asuntos. No. En mi caso particular, yo no puedo arreglar el de ninguno de ustedes. Podemos interceder en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley para que así sea. ¿Qué quiero decir? Buscando un punto de equilibrio, de que se les dice cuál es el camino, se les dice cuál es el peligro, se les dice cuáles son las horas de acecho, se les dicen cuáles son las dificultades, los retos, dónde se encuentran los guijarros del camino, dónde los pantanos, dónde las inundaciones, dónde las tormentas, dónde el desierto, dónde el glaciar, dónde la tentación, pero no lo podemos vivir por ustedes. Eso es imposible, porque cada uno debe transitar el camino. El asunto es conseguir el camino, no transitar el que nosotros consideramos particularmente el camino, porque se nos enseñó así, porque viene por tradición familiar, porque viene por apellido, porque viene por costumbre, porque viene por culto mecánico de la humanidad. No,